León Aquino tenía apenas 18 meses de vida cuando ingresó al hospital El Cruce de Florencia Varela, gravemente herido. Su mamá, Jessica del Carmen Aquino, de 32 años, intentó convencer a su hermana que su hijo se había ahogado con leche. Sin embargo, los médicos vieron los golpes que tenía el bebé en su cuerpo y decidieron hacer una denuncia a las autoridades. Pero León falleció producto de la gravedad de todos los tipos de lesiones que presentaba en su pequeño cuerpo. La fiscal Gabriela Mateus, de la UFI número 3 de Berazategui, quien quedó a cargo del caso, luego de que se confirmara el fallecimiento, dispuso la realización de una autopsia y la inmediata detención de la madre del bebé y su pareja Roberto Fernández, de 27 años, que fue capturado algunas horas después. De acuerdo a los resultados preliminares de la autopsia, el bebé, que vivía junto a sus 4 hermanos entre 3 y 12 años, sufrió maltratos prácticamente desde su nacimiento y murió a causa de una septicemia traumática. Los forenses encontraron golpes, pinchazos de aguja por todo el cuerpo y mordeduras en la zona del cuello. También extrajeron una aguja oxidada del cadáver. Si bien todavía restan los resultados de una serie de peritajes complementarios, la principal hipótesis de los investigadores es que esa varilla con óxido pudo haber provocado la infección que derivó a una septicemia. La madre y el padrastro de León se negaron a declarar ante la fiscal Mateos, que solicitó que continúen de calidad de detenidos hasta tanto se resuelva su situación procesal. Ella está imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, premeditación, ensañamiento y alevosía, con la alternativa de homicidio por comisión por omisión. El hombre, mientras tanto, es investigado por homicidio calificado, sin el agravante del vínculo en este caso. A pesar del horror y la conmoción para la familia y los vecinos de los detenidos, el crimen fue una tragedia anunciada, según informaron las fuentes judiciales a la agencia TELAM. Los propios vecinos habían denunciado la semana anterior a la agresión que León y sus hermanos recibían maltratos en la casa. Mientras la fiscal Mateos avanza con la investigación del hecho, la justicia de familia dispuso una medida de abrigo para los 4 hermanos de León, quienes quedaron al cuidado de una tía materna. ¿Vos sos la tía? Buenos días, sí, yo soy la tía. ¿Ayelén sos? Soy Amelia, la más grande. Ayelén seguramente... Tranquila, estás aquí. Perdón, venía corriendo porque yo vivo a 2 cuadras de acá. Sí, sabemos efectivamente que están detenidos. Ahora estamos esperando resultados de la autopsia certificados para nosotros. Posiblemente nos entreguen el cuerpito. Y sí, estamos todos tratando de estar un poco tranquilos y esperando que nos digan cómo sigue esto. Hay una situación denunciada ya por ustedes, ¿no? ¿Desde hace tiempo? Sí, eso es real. Somos 3 hermanas, 4, que estamos detrás de los chicos. Todas somos hijas del mismo papá. No vivíamos en la misma casa, pero siempre estábamos atentos a los nenes. Lo que sí, ella nos cortó contacto hace tiempo y no nos podíamos acercar a ellos.